Está Joaquín Bernardis con nosotros. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio, todo bien. Al contrario, bueno, cuántos temas para hablar, pero que se concentran básicamente en esta guerra que se está desarrollando en Medio Oriente. En las últimas horas hubo bombardeos sobre Beirut que realmente conmueven por las imágenes que devuelven. Hay turistas varados, pero además hay un canal cerrado para el paso de barcos con petróleo. ¿Qué puede pasar, Joaquín? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, lo cierto es que hace unas semanas hablábamos de negociación de paz, ¿no? ¿Te acordás? ¿Viste el micro anterior? Estaban en la mesa de Europa negociando, pero bueno, ahora fueron al terreno y iniciado este bombardeo. A ver, con lo que está sucediendo en estos últimos días, sobre todo después de lo que fue los acontecimientos del domingo, ¿no? Del inicio de esta guerra, prácticamente tercer año consecutivo donde hay enfrentamientos entre Israel e Irán. En 2024 hubo una serie de intercambio de bombardeos, el año pasado la guerra de 12 días y ahora esta guerra, ¿no? Donde, bueno, ya estamos viendo que con lo que fue el asesinato, ¿no?, del líder supremo, claramente Irán está en modo supervivencia, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en claro. Atacaron al líder supremo, Irán utilizará todos los medios disponibles para tratar y hacerse valer. Y como bien mencionaste, uno de los principales activos estratégicos que tiene Irán es el estrecho de Hormuz, ¿no? Ese estrecho donde circula prácticamente el 20% del comercio internacional del petróleo y gas, que bueno, como particularidad, lo que está sucediendo en los últimos días es un bloqueo, si se quiere, de facto, ¿no? Donde se está... No hay ninguna valla, pero el que pasa por acá... sufre las consecuencias. Ese es el tema, ¿no? Hay una amenaza, si se quiere, tácita que está circulando. No está minado, porque es una de las tácticas que puede aplicar Irán, minar el estrecho de Hormuz y ahí sí hacer un bloqueo total, con todas las consecuencias que podría tener para el comercio internacional, pero lo cierto es que ya varios navíos que circularon por allí han sufrido las consecuencias, y un Donald Trump que en las últimas horas declaró que los Estados Unidos van a pagar cualquier incidente que se genere a las distintas marítimas a nivel internacional, ¿no? Que tienen miedo, claramente, de poner en circulación por el estrecho de Hormuz sus propias commodities, ya sea gas o el crudo, y que sean bombardeados por Irán, ¿no? La verdad que es una situación compleja en las últimas horas sobre Beirut. No sé ya cuántos misiles han caído, pero veíamos imágenes durante la madrugada realmente conmovedoras, y ya el número de víctimas se agrava. Comenzó siendo intenso en el primer día de bombardeo, pero sí sigue sumando porque los lugares que se atacan son lugares poblados, y en este aspecto, bueno, muchos me preguntaban en el primer día, 53 niños, porque bueno, fue justamente una escuela, y en este aspecto son cuestiones que nos tocan el corazón. Digo, es una guerra en la que se disputa poder y cuestiones nucleares, pero que se la da con los más chicos o con los más indefensos, no con las personas. Sí, bueno, es un patrón histórico, lamentablemente, ¿no?, de Medio Oriente, de los conflictos de Medio Oriente, el costo de vidas humanas civiles que no están afectadas por el conflicto, pero también por este tipo de táctica. Lo cierto es que esto que mencionaba, ¿no?, la escuela en el sur de Irán, sobre el Golfo de Omán, donde fallecieron muchos niños, y sí, es un acto lamentable, digamos, porque en ese sentido no había ningún peligro allí. Y ya lo hemos visto en lo que fue en el conflicto de Gaza, ¿no? Sí. La cuestión de las vidas humanas civiles que no estaban afectadas por el conflicto. Que además se habló que en este lugar se iba a hacer una reconstrucción. Y bueno, uno ve ahora lo que estamos observando, y eso está realmente muy lejos. Nos habíamos ilusionado, sobre todo con esta población que ha sufrido tanto el embate de los ataques y también de la pobreza, de la miseria, pero bueno, en este primer momento no va a mermar. Muchos especialistas internacionales del propio lugar advierten que Irán nunca perdió un conflicto. Sí. A lo largo de las historias sucesivas, todo lo que hemos incluso repasado nosotros a lo largo de la escuela, nunca perdió. Pero en este caso, ¿qué es lo que puede pasar con su cúpula destruida, digamos, su cúpula fallecida, y quizás el reemplazo por otros que no tengan la misma experiencia o decisión? Sí, ahí lo que se está mencionando siempre el paralelismo con Venezuela, ¿no?
Nada más que en Venezuela lo cierto es que había un grado de desorganización total en la transición del poder político después de Nicolás Maduro y también a nivel defensa, se secuestraron al presidente, ¿no? En este caso Irán es un país distinto, está muy bueno este ejemplo que trajiste a la mesa de que nunca fue derrotado, pero por cómo es la sociedad iraní, por cómo está la geografía de Irán. Es un país muy difícil de ingresar, de vencer, por las cadenas montañosas, por las grandes llanuras, por la extensión del mismo país, por el clima del mismo país. Grandes imperios han fracasado en el intento de conquistar Irán. Y además es una sociedad muy nacionalista. Hace pocos días veíamos grandes protestas, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que el iraní, aunque está muy enfrentado con Ali Khamenei, ¿no?, el líder supremo que está muerto, lo cierto es que también tiene un fuerte sentido de pertenencia a Irán y esto también lo ve como un agravio a su propio sentimiento nacional, ¿no? El iraní prefiere resolver sus propios problemas por sus propios medios y no con injerencia extranjera. Y también otro punto importante, por ahí comparando con lo que fue el caso de Venezuela y que para mí va a extender lo que es este conflicto, es que Irán estaba preparado para un escenario similar a este, ¿no? Se decía de que Ali Khamenei dejó prácticamente una línea sucesoria en todos los puestos claves del Estado porque esto podía llegar a suceder. Lo preveía, digamos, era una posibilidad. Sí. Y te pregunto en relación a que en las últimas horas se menciona que un punto neurálgico en el que había producción de armas nucleares fue abordado, disparado, no sé cómo, destruido, no sé la característica de esta situación y si puede afectar a la producción nuclear a la que tanto, entre comillas, le teme Estados Unidos. Sí, Natanz sería el lugar específico donde se sospecha, ¿no?, de que se está enriqueciendo uranio por encima del 60%, que estamos muy cerca del umbral del 90%, donde ya tenés material para crear o empezar a utilizar bombas nucleares, ¿no? Pero es un proceso muy complejo, porque una cosa es enriquecer uranio, el otro es tener la ojiva y el otro es tener el misil, ¿no? Y esto que se estaba negociando justamente en Europa era los tres puntos: el material nuclear, la ojiva nuclear que contiene el material nuclear y los misiles balísticos, que esta era la línea roja que había trazado Irán, que también es una preocupación que fueron enunciando tanto Netanyahu al inicio de la guerra, como también Donald Trump, y es uno de los motivos con los cuales tanto Israel como Estados Unidos tienen el casus belli o el motivo de atacar preventivamente a Irán. La guerra de los 12 días, Natanz fue uno de los puntos que fue atacado y lo cierto es que no lo lograron afectar. En el día de ayer, Rafael Grossi, que dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica, declaró de que no hay sospecha de que Irán tenga la capacidad de crear una bomba nuclear, incluso con las inspecciones mismas que realizó el organismo de Rafael Grossi, que también recordemos que es candidato a secretario general de las Naciones Unidas. Entonces esto también marca de que acá, tras bambalinas, lo que hay es una intención clara de Estados Unidos de aplicar su estrategia de seguridad nacional, es decir, tratar de posicionar a sus aliados, en este caso Israel, como el hegemón de Medio Oriente, y por otro lado limitar cualquier tipo de nuevo miembro del club nuclear a nivel global, ¿no? Exacto. Bien, bueno, perspectiva es imposible deducir lo que va a pasar, pero si en estas últimas horas recrudeció el conflicto, uno entiende que no hay ninguna posibilidad, por lo menos a priori, de que cesen estos ataques y que, bueno, veremos qué dispara alguna modificación en este conflicto, porque por lo que vemos ahora es ataques y destrucción. Sí, y bueno, algo muy importante a resaltar para entender de que esto es muy probable que se extienda es que Irán, incluso sin su líder supremo, sin su ministro de Defensa, sin el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, ¿no?, que es el encargado de la defensa exterior de Irán, aún tiene capacidad de respuesta y daño muy importante. Está atacando consulados estadounidenses, embajadas estadounidenses, tiene capacidad de ataque para enfrentar a prácticamente todos los países árabes, y estamos viendo un Irán que está ya preparado para un escenario similar y que, bueno, claramente Estados Unidos quiere que Irán se arrodille. Irán quiere, si bien claramente tiene las de perder por la capacidad militar de los estadounidenses,
se va a defender con uñas y dientes, y esto hace de que el conflicto sea muy difícil de definir cuándo va a finalizar. Según Donald Trump, le da un máximo de 5 semanas a los ataques, lo cual es mucho tiempo para los mercados internacionales. Sí. Y también marca las expectativas que tienen los Estados Unidos, ¿no?, sobre Irán. Bueno, mencionaste ya lo último, pero mencionaste esto de los mercados internacionales. Hoy, la verdad que los mercados amanecieron con mucha incertidumbre, con mucha preocupación, y el reflejo de estos datos que están sorprendiendo y que no sabemos hasta dónde pueden llegar, que a la economía argentina también le repercuten y que abre un compás de espera en una crisis que nos excede, ¿no? Porque seguramente esto ya toca el ámbito económico, pero cuando Argentina más o menos viene conociendo su caminito, aparece una crisis internacional sobre la que no puede hacer nada, y hoy los mercados estaban sumamente movilizados. Sí, bueno, el crudo Brent estaba aproximadamente un poquito menos de $70, ya está por encima de los $80, lo cual marca un gran aumento, y también el gas natural licuado estaba a $30 y ahora prácticamente está por encima de los 60. Bien, hay un gran aumento, lo que puede ser un beneficio relativo en el largo plazo si es que si los grandes inversores, las grandes empresas de hidrocarburos empiezan a sospechar de la estabilidad de Medio Oriente, porque estamos viendo los principales centros urbanos de Medio Oriente, el centro de turismo, económico, financiero, siendo totalmente atacados por Irán, sin su líder supremo, tengamos en cuenta eso, sin las cabezas de sus fuerzas armadas, y tal vez Vaca Muerta puede tener una oportunidad estratégica como un punto mucho más estable en términos de conflictos internacionales, para hacer foco de inversiones en el largo plazo, ¿no? Sí. Pero en el corto plazo pueden suponer un peligro, sobre todo viendo de que para nosotros se nos viene el invierno, y es un momento en que aunque tenemos vaca muerta, solemos importar energía. Exacto, sí, muy acertado eso, sí, sí. Y lo último, bueno, Trump se peleó con Sánchez, en este caso, por no permitirle utilizar su base, así que ya Europa estaba en alerta con la guerra de Ucrania y Rusia. No quiero pensar ahora con esto de el pedir bases para realizar desde allí los ataques y la situación en la que se va a poner. Me parece que la Unión Europea va a tener mucho que resolver en las próximas horas. Sí, sí. Bueno, Pedro Sánchez denegó, digamos, el acceso a las bases en el Mediterráneo para dar soporte a los Estados Unidos. El argumento fue, no, en el convenio de defensa mutuo, no, en ningún momento se mencionó que ustedes puedan utilizar nuestras bases. Trump amenazó con cortar todo tipo de comercio, ¿no? con los españoles, y a la vez el primer ministro Starmer del Reino Unido también se negó a participar de los ataques, cedió sus bases, pero se negó a participar de los ataques, y Donald Trump le dijo que no es Winston Churchill, sí, fiel al estilo de Donald Trump, pero estamos viendo una Europa que está, desde mi punto de vista, muy preocupada por lo que pasa en Ucrania y que no se quiere meter en otra guerra, no tiene la capacidad de meterse en otra guerra. Exactamente. Joaquín, bueno, nos fuimos a dormir con una realidad y cuando nos despertamos vimos que la situación estaba mucho más compleja que antes. Esperemos que cuando nos volvamos a encontrar quizás, no sé, nos sorprenden las decisiones y volvemos al punto anterior que había sido el Tratado de la Paz, pero bueno, por ahora esto parece ser lejano y lo cierto es que te vamos a necesitar para seguir analizando todo lo que ocurra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.